Vamos a comenzar entonces nuestro conversatorio. Los saludo con mucho agrado. Les doy la más cordial bienvenida además a todos ustedes a esta charla denominada ¿Qué es la mediación penal restaurativa? Características centrales de su implementación en justicia juvenil. Mi nombre es Marcela Arancibia, trabajo en la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y les agradezco por supuesto el interés que tienen todos ustedes por estar esta tarde junto a nosotros y participar de esta actividad. Esta charla se enmarca en el programa del curso de Justicia Restaurativa Juvenil, el cual está programado para comenzar el 4 de noviembre en formato online. Sus clases son los viernes de 18 a 21:45 horas y los sábados de 9 a 12 horas. Nos van quedando algunas vacantes disponibles, así que para todos ustedes que requieran, vamos a dejar en el chat nuestros teléfonos y datos de contacto por si necesitan asistencia con información del curso y por supuesto con la matrícula. Nos acompaña Daniela Bolívar Fernández, jefa de nuestro programa, quien abordará el contexto de esta charla. Ustedes pueden interactuar cuando lo requieran, exponiendo sus preguntas. Les vamos a dar la instancia de que participen a través de la sección preguntas y respuestas o en el chat y de forma directa a través de la activación de sus micrófonos para que podamos ir respondiéndolas. Ideal que esto lo hagamos no al final del conversatorio. Y bueno, algo muy importante que queremos compartir con ustedes, todos ustedes que están participando en esta charla y que posterior a esto manifiesten su intención de matrícula, les vamos a tener una noticia especial que le queremos compartir al final de esta sesión. Entonces, para dar comienzo, les presento a Daniela Bolívar Fernández, jefa del programa Curso de Justicia Restaurativa Juvenil. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Muy bien, muchas gracias. Entonces, comienzo a la sesión. Claro Muy que sí. bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar acá. Bueno, ya me han presentado. Mi nombre es Daniela Bolívar, soy profesora de la Escuela de Trabajo Social y voy a partir sin más preámbulo a contar algunos elementos importantes que me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy. Así que voy a compartir pantalla para mostrar la presentación que he preparado. Em, Antes, para comenzar, quisiera poder partir contándoles un poco qué es el programa de justicia restaurativa y paz social, que es el programa que da origen a este curso. ¿Ya? El programa de justicia restaurativa somos un equipo de profesores que forman parte de la Escuela de Trabajo Social, pero también con profesionales externos a la Escuela de Trabajo Social, que en conjunto hemos armado, digamos, un equipo que llevamos ya trabajando bastantes años en lo que tiene que ver con los diferentes ámbitos de la aplicación de la justicia restaurativa y en particular de la mediación penal en distintos niveles. Hemos estado entonces en programas de formación, pero también hemos participado como equipo en distintos estudios que hemos realizado de asesoría, digamos, con el Ministerio de Justicia en lo que tiene que ver con la implementación de la mediación penal en justicia juvenil. Y también nos encontramos en este momento en colaboración con el profesor Raúl Canevali de la Universidad de Talca, realizando la implementación de un programa de mediación penal en la Fiscalía Centro Norte para ofensores adultos con el financiamiento del gobierno regional metropolitano. ¿Ya? Es decir, nos hemos involucrado ya, no me atrevería a decir, en los últimos 10 años, tanto en investigación como en la práctica de la mediación penal, y desde allí que, digamos, nos hemos transformado en un equipo con alguna trayectoria y que desde allí es donde para nosotros es muy importante participar, seguir participando en la formación de mediadores penales, que es un ámbito en el cual, eh, que es un ámbito que se está desarrollando, que está comenzando y para lo cual se necesita gente preparada, informada y también motivada y conocedora, ¿no es cierto?, de estos ámbitos. Entonces, habiendo dado ese marco, quisiera partir esta eh, sesión, este conversatorio, con una historia, ¿ya? Y les voy a contar la historia de Manuel. Esta es una historia ficticia, pero que tiene componentes basados en un caso real, ¿ya? Ha sido modificado. Esta es la historia de Manuel, que es un chofer de bus de 42 años, quien un día en su labor de trabajo se sube un joven que se llama Ricardo, un joven adolescente de 15 años,
que no quiere pagar, Manuel lo increpa y Ricardo entonces lo agrede físicamente con puños y patadas. Eh, Finalmente logra sacarlo del bus y hace una denuncia en fiscalía. Una de las personas que estaban en el bus filma esta situación, por lo tanto también hay una grabación que da cuenta de lo sucedido. El caso llega a fiscalía y luego este caso se decide desde fiscalía que es derivado a mediación. El caso se recibe por un centro de mediación penal. El nombre aquí que le vamos a dar a la mediadora es Catalina. Y Catalina comienza un proceso de contacto con ambas partes para poder primero conocerlas, ¿ya? Explicarle lo que es la mediación penal. em, y comienza entonces una serie de entrevistas y conversaciones con cada una de las partes. Por un lado, Manuel, que es este señor de 42 años, que fue quien recibió la agresión, y por otro lado, Ricardo, que es el joven de 15, que es quien ha hecho la agresión. Eh, Dentro de estas conversaciones, ella explora cuáles son sus expectativas, de qué es lo que a ellos les gustaría que pasara con este caso que se ha abierto, en lo cual ha habido una situación que ha generado, ¿no es cierto?, un problema y unas lesiones a Manuel. También les pregunta cuáles son sus necesidades, todo esto en forma individual y separadamente. A cada uno le pregunta cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos necesitan, cómo esta situación les ha afectado en su vida cotidiana y en particular a Manuel. Y luego cuáles son sus expectativas, cómo les gustaría resolver este problema. Una vez que ella ya conoce cuál es la situación de cada uno, los invita a participar de un encuentro personal en la oficina de mediación donde las personas puedan, Manuel y Ricardo puedan juntarse a conversar respecto a qué es lo que ha pasado, eh, donde Manuel pueda decir qué es lo que vivió, cómo le afectó la situación vivida, y finalmente ambos puedan trabajar en una solución, en el sentido de buscar un acuerdo, algo, una acción que este joven Ricardo pueda hacer en función de poder reparar el daño que ha causado a Manuel. Las personas se juntan, se reúnen, conversan sobre lo que ha sucedido y finalmente, cuando llega el momento de preguntar, bueno, ¿cómo entonces podemos reparar esto que ha pasado? Manuel dice, bueno, a mí lo que me importa, para mí es importante es que este joven, por lo que tú cuentas, no está, dejaste el colegio, está mucho tiempo en la calle. A mí me gustaría que yo me sentiría satisfecho si tú pudieras volver al colegio y quisieras algún acto para poder recuperar su escolaridad, porque algo que esto no puede ser, que esto no puede volver a pasar. Ricardo, y tú tienes que asegurarnos que esto no volverá a pasar. Entonces Ricardo dice, sí, estoy de acuerdo, sí, yo también, la verdad es que yo no me quiero transformar en un delincuente, sé que estoy contienen conductas difíciles eh, y me comprometo a volver al colegio. Entonces, en virtud de eso, ese es el acuerdo al que llegan y finalmente el caso se cierra a través de una comunicación a la fiscalía donde se informa que las partes se han reunido, que han llegado a un acuerdo y que el contenido del acuerdo es que Ricardo se reincorpore en la enseñanza media. ¿Ya? Así es como es un extracto, digamos, muy, muy sintético respecto de lo que es un proceso de mediación penal. Entonces, me gustaría que pudiéramos conversar ahora qué es lo que podemos encontrar en este caso que hemos estado discutiendo, ¿ya? Solamente quisiera decirles que tenemos más o menos destinada un máximo de 1 hora para toda esta sesión, así que voy a tratar de ser lo más rápida posible para también tener espacio para sus preguntas hacia el final, ¿ya? Eh, Primero, si se fijan acá, el joven, ¿no es cierto? Antes de comenzar había un reconocimiento, algún tipo de reconocimiento de lo que pasó, ¿ya? Es decir, se recomienda y es parte de los estándares que la mediación penal, la persona que comete la infracción, mm, tenga un grado de reconocimiento de su participación en los hechos, ¿ya? Entonces no se puede hacer un proceso como este en alguien que niega completamente haber participado en alguna medida en lo que ha pasado, ¿ya? Segundo, el proceso completo está centrado en los protagonistas. Eventualmente, cuando hay jóvenes infractores, se pueden, eso es algo que no mencioné en el caso, pero podría, ¿no es cierto?, en la mediadora involucrar, y de hecho es recomendable hacerlo cuando
existen adultos responsables, involucrar a estos adultos responsables en el proceso, pero independientemente de que los involucre, es muy importante que el foco está puesto en los protagonistas de la historia, y esto es el joven Ricardo, ¿no es cierto? Y Manuel, por otro lado. Déjame checar, ya. Esto fue un proceso, además, que tuvo una implicancia en lo judicial. Eso es algo que no terminé de decir, pero en el caso concreto, cuando este caso termina con un acuerdo de mediación, implica que hay una salida alternativa y que por lo tanto este joven, aunque hayan videos y qué sé yo, no va a continuar en un proceso judicial. El caso se cierra en ese momento. Entonces, si bien es un proceso que toma lugar fuera, ¿no es cierto?, del proceso judicial formal, en el sentido de que es una instancia que ocurre aparte, digamos, ¿no es cierto?, fuera del proceso judicial absolutamente tradicional, pero sí tiene un impacto en lo judicial, y ese impacto tiene que ver con una salida alternativa. Eh, Fue un proceso, perdón, ahí hay un error en el texto, fue un proceso regido por principios, y aquí vamos a hablar a continuación de qué principios estamos hablando. Aquí hay algunos principios que rigen el proceso y eso es importante. Segundo, hay un proceso que está basado en el diálogo, en la comunicación, ¿ya? Y aquí significa que esta vez es un proceso basado en la confianza, donde se deposita, ¿no es cierto?, confianza en las personas y en sus capacidades para llevar a cabo este proceso de diálogo. Y finalmente es un resultado que también es un proceso que también tiene un resultado positivo para las personas. Y ya vamos a ver que la mediación tiene efectivamente, según la evidencia, en lo cual se ha estudiado en distintas partes, que tiene un efecto positivo en las personas. Algunos de los componentes importantes de lo que se trata de la justicia restaurativa, bueno, la justicia restaurativa ya no es solo una práctica, no es solo una forma de hacer las cosas, sino que también se ha transformado, podríamos decir, una tendencia en una forma de innovar lo que es la justicia, de entender la justicia de una manera distinta, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de algo que tiene apoyo en distintas recomendaciones internacionales y distintos instrumentos. En el caso de justicia juvenil, por supuesto que la Convención de los Derechos del Niño es un elemento fundamental, ya que la mediación penal y la justicia restaurativa en particular permite responder de mejor manera a los distintos principios que tiene, digamos, incorporada la Convención de los Derechos del Niño, como por ejemplo el derecho a ser oído, como por ejemplo el principio de la autonomía progresiva, ¿ya? Pero además, en las Naciones Unidas, en este documento que les estoy mostrando, eh, ha desarrollado una serie de recomendaciones respecto de cómo pueden los distintos países aplicar la justicia restaurativa de manera más transversal en sus países, en sus distintas prácticas judiciales. Es importante decir que estas recomendaciones no se limitan a justicia juvenil, ¿ya? Eh, Porque la justicia restaurativa y la mediación penal en particular ha probado tener buenos resultados tanto en jóvenes infractores como en adultos, ¿ya? Por lo tanto, estas recomendaciones que ustedes ven aquí de las Naciones Unidas eh, son transversales a los distintos sistemas penales, y de hecho se recomienda que se incorpore o se considere la mediación penal y la justicia restaurativa más en general también a otros momentos procesales en distintos tipos de delitos, es decir, hace una propuesta de una aplicación mucho más amplia y más compleja de lo que es la mediación o la justicia restaurativa, ¿ya? Entonces, para ir yendo un poco más en concreto respecto a qué significa la justicia restaurativa, y cuando hablo de justicia restaurativa o mediación penal, aquí quiero hacer una distinción que creo que es importante. La mediación penal es un tipo de práctica dentro del modelo de justicia restaurativa. También tenemos otras prácticas que tienen algunos componentes de diferencia, pero básicamente se rigen por principios similares, ¿ya? Por ejemplo, las conferencias familiares, por ejemplo, los círculos de paz, son distintas prácticas que toman lugar en distintos contextos y que de alguna manera se diferencian, por ejemplo, por la cantidad de personas que se reúnen a dialogar o, y el foco que esto tiene, porque evidentemente cuando trabajamos en una comunidad, por ejemplo, y queremos reunir a varias personas, ahí el foco no necesariamente se va a centrar solo en la víctima y en el ofensor, sino que también en una comunidad
que también forma parte del problema, pero también forma parte de la solución, ¿ya? Entonces tenemos estos modelos que son más comunitarios, eh, pero la mediación penal restaurativa tiene que ver con un tipo de mediación que se inserta dentro de los principios de la justicia restaurativa de manera más amplia. Entonces acá tenemos, como pueden ver ustedes, algunos principios que son importantes, que están a la base de la práctica de la justicia restaurativa en general y de la mediación penal en particular. Por ejemplo, aquí tenemos la idea de una noción de un conflicto, en que la noción, la manera en que entendemos el conflicto, no es tanto, ¿no es cierto?, el quebrantamiento de la ley y que tiene que ver con que afecta a la seguridad pública, por ejemplo, sino que más bien es una noción que tiene que ver con mirar cómo un delito o una situación que tiene carácter de delito genera daño en las personas, genera daño emocional, genera daño físico, genera daño social, ¿ya? Las relaciones humanas se rompen cuando nos enfrentamos a situaciones de violencia, de agresión, de ilegalidad, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, eh, parte de esta noción tiene que ver con reparar ese daño que se genera a las relaciones humanas y a las personas, ¿ya? Por otro lado, es la justicia restaurativa en general y la mediación en particular permite que trabajemos mirando los recursos de las personas. Es decir, ya no vamos a mirar solo a las personas en tanto necesitan algo, sino que en tanto son capaces, ya son competentes para enfrentar una situación que los acongoja, para resolver esa situación, ¿ya? Y eso es muy importante, por ejemplo, en justicia juvenil, donde tenemos a lo mejor jóvenes que han estado experimentando por mucho tiempo, por muchos años, tal vez está en su trayectoria de vida, experiencias de experiencias de incompetencia, ¿no? Experiencias de abandono escolar, de deserción, de fracasos, de pérdidas de vínculos importantes, eh, de personas que tal vez resaltan, ¿no es cierto?, aspectos negativos de su identidad de manera permanente. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una intervención que mira a las personas de manera distinta? Las vemos como personas que son activas, que pueden ser eh, digamos, empoderadas, ¿no?, del rol que puedan tener. Y eso hace un giro, por supuesto, en las potencialidades de esa intervención. También implica una visión comprensiva del conflicto, es decir, aquí no se trata de que el infractor es el bueno, es el malo y la víctima la buena, o viceversa, ¿ya? Que a veces podríamos tener, no sé, algunos programas o algunos profesionales que tienden, ¿no es cierto?, a victimizar, por ejemplo, a la persona que ha cometido el delito, sino que acá estamos hablando de ver todos los matices que la situación conlleva. Entonces no se trata de simplificar el conflicto, sino de complejizarlo, de ver lo que ha pasado con todas sus escalas, con todas las dimensiones que están involucradas, ¿ya? Y por lo tanto aquí no se trata de separar blanco y negro, sino que de ver los grises que están en los distintos contextos. Entonces podemos tener perfectamente un joven infractor que ha cometido una ofensa, sí, pero que a lo mejor también podemos reconocer experiencias de victimización en él, o podemos darnos cuenta que la interacción en la cual se produce la ofensa también implicaba alguna experiencia de victimización, por ejemplo, cuando fue una riña o una pelea, etcétera, ¿ya? Entonces, esta visión nos permite ver el conflicto de una manera mucho más amplia. Se orienta a una sociedad restaurativa, ¿ya? Es decir, aquí quisiera ser muy enfática en que la mediación penal no es solo un mecanismo o una medida que podemos aplicar en un sistema judicial y ya está, sino que tiene que ver con una estrategia que está orientada a recomponer la paz social, ¿ya? Cuando nosotros logramos que dos personas se encuentren y dialoguen, y permítanme decir esto, que ustedes saben que estamos en un momento del mundo en el cual el diálogo, ¿no es cierto?, está siendo muy difícil. Por lo tanto, generar experiencias de diálogo, de empatía, de comprensión mutua, de reconocimiento mutuo, es un aporte minúsculo, pequeño, microscópico, pero es un aporte a la paz social. Y eso es fundamental, de empezar a reconstruir este tejido, ¿ya?, que tenemos, que de alguna manera se daña con la violencia y con el delito, ¿ya? Tenemos entonces varios principios también que forman parte de la práctica de la justicia restaurativa. Tenemos, por ejemplo, la mediación solo es posible en un contexto de confidencialidad.
de voluntariedad de las partes, pero también, por supuesto, de participación, de inclusión, de voz, de tomar en cuenta el contexto, etcétera, ¿ya? ¿Qué es la mediación penal? Y aquí quisiera hacer una pequeña detención en este tema. La mediación penal, te voy a hablar en términos generales, luego voy a hablar en particular de qué es lo que viene en Chile, ¿ya? Pero en términos generales, cuando hablamos de mediación penal, significa un proceso de mediación, de diálogo, de comunicación, en el contexto en el cual una persona ha cometido un delito en contra de otra. ¿Ya? Habitualmente puede ser un delito, ¿no es cierto?, desde unas amenazas, desde un hurto, hasta, hasta una agresión mayor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un joven infractor o una joven infractora que participa, ¿no es cierto?, de un proceso de diálogo con la persona a la cual ofendió, ¿ya? Y que está facilitado por un tercero imparcial, ¿ya? Este proceso de diálogo, primero es importante recalcar que está centrado específicamente en identificar ese daño y en reparar ese daño. No es una tarea del mediador, ni tampoco es un objetivo de la mediación, que la conversación sea algo así como ponerse de acuerdo en los hechos, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? Eso no es parte de la conversación, ¿ya? Eso es una mirada que tiene que ver con los hechos, con el pasado, y eso es algo de lo cual se va a preocupar el sistema judicial, ¿se entiende? Es decir, no tiene que ver con esa mirada tradicional de alguna manera, de identidad, esta verdad jurídica, que es lo que hace el proceso judicial tradicional, sino que más bien lo que hace es que partimos de una base, que es reconocer, ¿no es cierto?, partir de la base del daño que se ha causado, y de ahí ver cómo hacia el futuro podemos resolver este problema. ¿Cuáles son primero las consecuencias que contuvo ese daño? Luego, cómo podemos llegar a repararlo. ¿Ya? Ese es el foco del proceso de mediación. Segundo, hay un tercero imparcial, que es el facilitador mediador. Hay un proceso de preparación, como la historia que yo les conté antes, la mediadora o mediador no va directamente a juntar a las partes, sino que comienza un proceso de, que se une, ¿no es cierto?, al periodo de convocatoria en que va eh, evaluando, recogiendo información, ya empieza a ver, el proceso de mediación empieza ahí, ¿ya? O sea, la mediación no es solo el momento en que las personas se sientan en la mesa, sino que parte desde el momento en que empieza este proceso de preparación con cada una de las personas. Ya dijimos ya que las que son protagonistas son las dos personas que están centradas en este proceso, que es la víctima por un lado y el joven o la joven infractora por el otro. Y eso significa que si participan terceros que podrían participar, como padres, madres, hermanos, etcétera, podrían participar, pero en un rol mucho más secundario de apoyo, ¿ya? De apoyo a estas dos personas que son las protagonistas. Profesionales también podrían participar, siempre desde el rol de apoyo, ¿ya? En ese sentido, el profesional no tiene un rol diferente al que podría tener una mamá, un papá, un hermano, ¿ya? Y la mediación propiamente tal puede ser directa, es decir, pueden sentarse las tres personas en una mesa, ya a conversar directamente, o puede ser indirecta, que significa que hay comunicación a través de mensajes de mediadora. Y estos mensajes pueden ser orales, pueden ser escritos, pueden ser por video, etcétera, ¿ya? Y lo otro que yo había anunciado es que hay resultados positivos. Y en esto la evidencia es muy contundente. Obviamente no tenemos evidencia en Chile todavía, porque aquí estamos partiendo. Ya les voy a contar más qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Pero básicamente la evidencia internacional es muy clara en decir que esto es positivo, tanto para la persona infractora como para la persona que ha sufrido el delito. Y esto significa que aquí hay distintos tipos de efectos. Por un lado, pueden haber, no siempre los hay, pero pueden haber efectos psicológicos en el sentido de, por ejemplo, disminuir en la víctima sensaciones de temor, de miedo, de rabia, ¿ya? Y pueden mejorar o aumentar emociones más bien positivas como satisfacción, como la sensación de haber participado, ¿ya? Cierta sensación como positiva respecto del proceso, pero también podrían haber efectos que son un poco más significativos y que pueden tener implicancias para la vida de las personas. Por ejemplo, la persona infractora puede efectivamente llegar a desarrollar un sentido de competencia, porque de alguna manera lo que él o ella hizo eh,
al poder participar activamente de un proceso, al tomar responsabilidad y al poder participar de la reparación del daño, implica que este joven o esta joven haya generado una sensación de que sí, yo puedo hacerlo, sí, yo soy capaz, sí, parece que no soy tan malo como me han dicho, ¿ya? Y eso es algo que puede generar un impacto muy importante en el joven. Hay estudios que asocian con mucha claridad, aunque en un lado modesto, hay que decir, modesto, pero aún así asocian la participación en instancias de justicia restaurativa con disminución de la reincidencia. O, visto desde el otro punto de vista, también con un aumento del desistimiento, es decir, como facilitar procesos de alejamiento del delito, ¿ya? Sin embargo, hay que ser cautos porque efectivamente estos resultados se han demostrado, pero y aquí viene lo importante, estos casos, esta evidencia principalmente se asocia a delitos contra las personas, ¿ya? Significa que tiene que haber cierto grado de relevancia desde el punto de vista de los casos que van a mediación para que tenga efectivamente un impacto en las personas. Y respecto de las víctimas también hay bastante evidencia que de satisfacción y de disminución de algunas emociones negativas como la que les indicaba antes, ¿ya? Algo que para mí es fundamental y que es transversal tanto para los infractores como para las víctimas es el hecho de que éstas puedan además sentir, y esto fíjense ustedes lo importante que es, sentir que se ha hecho justicia o que el proceso ha sido justo, ¿ya? Y eso es algo muy relevante en la situación que tenemos en Chile en este momento, donde las personas han dejado de creer en las instituciones y han dejado de creer en la justicia. Entonces, ¿qué pasa cuando logramos ofrecer un mecanismo que es simple, que es informal, que es flexible, que se adapta a las necesidades de las personas, pero que a la vez es capaz de reconocer el daño que se ha causado en la víctima, de promover la responsabilización del infractor, y eso de alguna manera hace que se genere un sentido de justicia tanto en la víctima como en la persona infractora? Hace mucho tiempo atrás, cuando hicimos una investigación acá en Santiago, después de un piloto de mediación penal en justicia juvenil, uno de los jóvenes que participó de la mediación, le preguntamos, ¿qué es para usted si se hizo justicia o no se hizo justicia? Y el joven dijo, ven ustedes, dijo, sí se hizo justicia porque los dos fuimos escuchados. Esa fue la manera en que él definió justicia, que tiene que ver con ser escuchado. Y no solo él, sino que también ambas partes. Y eso creo que es una mirada, son palabras cortas, precisas, pero muy significativas respecto de lo que puede significar, ¿ya? ¿Qué es lo que viene en Chile? ¿Qué es lo que está viniendo en Chile? Tenemos un proceso que se está por implementar, que es el nuevo servicio de la inserción social juvenil, que esto ustedes lo seguramente ya lo han escuchado, lo conocen. Eh, este nuevo servicio va a empezar a funcionar a contar de enero, ¿no es cierto?, en la macrozona norte, y va a tener una implementación paulatina en el país, tal como lo han tenido las otras grandes cambios, como la reforma penal, el proceso social penal y también la implementación de la ley, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la entrevista video grabada para niños víctimas de delitos. Pero eso es el final de un enorme proceso que partió mucho antes, y aquí quisiera simplemente recalcar que que hubo pilotos que funcionaron en varias ciudades de Chile, pilotos de mediación penal juvenil. Partió en Santiago, lamentablemente no se continuó, pero sí se mantuvo en Valparaíso, en La Serena, en Coquimbo y en Antofagasta. Y sobre esta base fue sobre la cual se originó, ¿no es cierto?, el proyecto de ley por un lado, que el proyecto de ley se creó más o menos en paralelo con la implementación del primer piloto en Santiago. Y luego, de alguna manera, han habido distintos estudios, al menos dos estudios, en los cuales que nosotros también como programa participamos, los cuales le fue dando también contenido a esta experiencia que se empezó a desarrollar, ¿ya? Y luego termina esto con la promulgación. No sé si ustedes saben, pero en este momento ya se está, y esto es una gran noticia, que estamos a puertas de comenzar con esta implementación en el norte, y precisamente hace 2, 3 días atrás se publicó en la página oficial donde son los concursos del Estado. Se publicó por primera vez un concurso de mediación penal, eh, de mediador penal para estas oficinas en el norte del país, ¿ya? Entonces,
¿Cómo viene esto en Chile? En Chile, la mediación penal se está creando como una salida alternativa, ¿ya? ¿Qué significa que sea una salida alternativa? Significa que las personas que participen de mediación penal, o sea, los jóvenes infractores que participen de mediación penal, no van a continuar con un sistema penal tradicional, ¿ya? Sino que es una salida distinta. Y en ese sentido, la mediación penal se transforma en una tercera salida alternativa que viene a agregarse a los acuerdos reparatorios y a los principios de oportunidad, ¿ya? Esa es una decisión que el país ha tomado, ¿ya? Es decir, no es la intención, porque acá yo les comenté antes que existen países donde la mediación penal existe en distintos momentos procesales y también con distintos casos de distinta gravedad. Hay países en los cuales incluso funciona para los delitos más serios, pero por supuesto que eso no significa que sean todos salidas alternativas, sino que en el fondo en cada digamos, la mediación puede ir tomando distintos roles en relación al proceso penal. Por lo tanto, un rol puede ser que sea una salida alternativa, pero en otros roles puede ir dando, por ejemplo, darle contenido, puede ser un proceso que se realice post formalización para darle contenido y apoyar de alguna manera eh, a la resolución del juez respecto del cierre de un caso. Entonces, luego que haya habido ya una investigación, ¿no? Y en los casos más serios, por supuesto, donde hay una condena de por medio, la mediación puede llevarse a cabo como parte del proceso en la etapa de la ejecución de la pena, ¿ya? Y allí, si tiene o no tiene una implicancia, digamos, legal, por decirlo así, va a depender del marco legislativo. En España, por ejemplo, la mediación penal puede usarse para lograr ciertos beneficios carcelarios, por ejemplo. ¿Ya? Pero no siempre es el caso. En algunas oportunidades, cuando se hace en esa etapa, la mediación penal simplemente tiene un objetivo humanizador, de reencuentro, de diálogo, de sanación, de reparación entre las personas, pero no necesariamente va a tener un objetivo legal, ¿ya? Bien, pero en el caso nuestro hemos optado como país, ¿no es cierto?, por una salida alternativa y eso es lo que es nuestra mediación penal y que se va a empezar a implementar en el norte del país. ¿Qué casos pueden entrar? Todo aquel caso que pueda salir según los criterios legales por suspensión condicional, por acuerdo reparatorio o principio de oportunidad. Es decir, todos los casos que tengan un perfil de que puedan salir por estas alternativas podría ser derivado a mediación. Pero una vez que la mediación se termina el caso de mediación, eso lo está en la lámina siguiente, perdón, el caso sale por archivo provisional o sobreseimiento. Es decir, no es necesario que el caso salga, se homologue a alguna de las causas que habíamos visto antes, como acuerdo reparatorio o suspensión condicional, sino que tiene una salida propia, ¿ya? Que es completamente, que es archivo provisional o sobreseimiento, ¿ya? Entonces, se pueden derivar a mediación fiscalía, principalmente fiscalía y el tribunal, los jueces, pero también podrían eventualmente las defensorías. ¿Cómo se va a derivar? Todo ese tipo de elementos más de detalle lo están resolviendo ahora a través de la creación de un protocolo de derivación que está todavía en construcción. Por lo tanto, no puedo contarles detalles en relación a esto. Nuestra legislación excluye ciertos delitos, ¿ya? Es decir, más que decir qué casos pueden entrar, la legislación dice qué casos no pueden entrar, ¿ya? Y eso permite, creo yo, que la puerta de entrada sea más ancha y nos dé más flexibilidad y más movimiento para poder determinar qué casos entran en la mediación penal. Entonces, ¿cuáles se excluyen? Delitos dolosos contra la vida, contra la libertad ambulatoria, contra la libertad sexual que afectan a menores de edad y delitos y falta que tienen que ver con la ley de drogas, ¿ya? Entonces, se excluyen de la mediación penal. Como dijimos ya, salen siempre por archivo provisional o sobreseimiento, pero la ley también acepta, y aquí es algo muy interesante, un tipo de mediación que no es esta de salida alternativa, sino que es distinta y se le llama en la ley mediación excepcional y que tiene que ver básicamente con procesos de mediación que podrían desarrollarse en etapas posteriores, es decir, que no vayan a salir por salidas alternativas y que eventualmente podrían tener y orientarse más bien hacia una sanción o una condena, eh, pero solo esta mediación podría ser posible cuando es solicitada por la víctima, ¿ya? Eh,
aunque acá también hay una eh, disposición del servicio, de la nueva ley que implica que aquellos casos donde se ha desestimado o donde no se frustrara la mediación, se puede lograr de alguna manera que esta disponibilidad del joven sea considerada para para las futuras intervenciones o para el proceso que este joven va a sufrir, va a tener o va a experimentar en el futuro. ¿Ya? Eh, Respecto de quiénes van a ser los mediadores, eso es algo que también está en proceso de definirse por parte de los servicios, del nuevo servicio. Em, Va a haber, lo que sí se sabe es que va a ser una combinación podríamos decir, mediadores externos al servicio y de mediadores contratados por el servicio, por el nuevo servicio de reinserción social, y que de los externos la idea es que estén de alguna manera en, una, en un sistema de acreditación, que formen parte de una lista de mediadores acreditados, así como sucede también en familia. ¿Ya? Eh, la idea es que el proceso sea gratuito para las partes y que siempre el mediador informe al Ministerio Público, al tribunal, sobre las mediaciones que se encuentran activas, de manera que haya un cumplimiento, un proceso bastante activo respecto de lo que está sucediendo. Y para finalizar, estos procesos de mediación deberían tomar lugar además en un plazo de tiempo, pero la legislación también contempla que este plazo, que son 3 meses, sea flexible, ¿ya? De acuerdo a las medidas o a las intenciones, digamos, o a los requerimientos que el mediador haga respecto de cómo ve cada caso. ¿Ya? Eso, voy a dejar hasta aquí. Fue muy rápido, así que estoy dispuesta a escuchar sus preguntas y espero, algunas las voy a poder responder y otras no, porque va a depender muchísimo de cuáles preguntas ya han sido resueltas Ujú. por el nuevo servicio de reinserción social que está todavía en proceso de tomar algunas definiciones. Sí, Daniela, Eh, muchísimas gracias por todo lo que nos explica y nos comenta. Efectivamente, todo esto que tú resumidamente nos has explicado va a estar contenido, ¿no?, en este curso que estamos próximos a comenzar, en donde se van a poder ahondar muchos más estos temas. Y por supuesto, queremos dar el espacio entonces para poder escuchar sus preguntas. Si alguien quiere en forma abierta, en el fondo, hacer su consulta, nos levanta la mano ahora sí, le vamos a ir habilitando el audio. Por mientras vamos a ver algunas preguntas que estás en el chat, Daniela, te las voy a ir leyendo para que podamos irlas respondiendo, ¿no? Cristian Sepúlveda, esta pregunta la hizo al inicio, así que yo, desde mi perspectiva, creo que se entendió con todo lo que tú terminaste de explicar ya finalizando el conversatorio, pero ¿es una salida alternativa decretada por un tribunal? Me imagino que se refiere justamente a la mediación. ¿Aló? Sí, efectivamente es una salida alternativa, como decíamos, pero va a ser decretada por el tribunal dependiendo si la causa ha logrado ser formalizada o no, ¿no? Porque perfectamente podría el fiscal, previa formalización, derivar el caso mediación y por lo tanto que fuera cerrada, ¿no es cierto?, antes de llegar siquiera a tener el conocimiento del tribunal, ¿ya? Cuando hay formalización allí ya es el tribunal quien debería poder hacer la derivación, o por lo menos el fiscal podría proponerla, pero tiene que estar autorizada por el tribunal. ¿Ya? Ahora, hay varias preguntas ahí respecto, perdón, ¿puedo seguir Por adelante, supuesto. Marcela, respecto de la formación en mediación penal? Em, y eso es un buen tema, es un tema relevante porque efectivamente, como ustedes lo saben, no tenemos en este momento, o sea, no existen mediadores penales en Chile, pero ya se están formando algunos en la práctica, podríamos decirlo así, ¿no? Nosotros como escuela hemos ofrecido estos programas de formación, que son programas más bien, formaciones más bien teóricas, ¿ya? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Esperamos poder ofrecer algo más aplicado para el próximo año, eh, pero hasta ahora lo que tenemos son programas de formación más bien teóricos, ¿ya? Así que ahí nosotros le vamos a comunicar si es que logramos efectivamente concretar un programa de formación más bien aplicado para el próximo año. Pero hasta ahora podríamos decir que en la experiencia, también desde nuestra experiencia como equipo implementador de un proyecto de mediación penal, la formación y la experiencia de mediador o mediadora es muy importante, ya sea en familia o en otros ámbitos, para poder
ser mediador penal, ¿ya? Siempre va a ser un plus tener la experiencia de mediador previa en distintos ámbitos, familia o en mediador en mediación comunitaria o vecinal, ¿ya? Ahora, ¿eso puede transformar automáticamente en mediador penal? No, no necesariamente. No te convierte porque la verdad es que la mediación penal es diferente a la mediación en familia, es muy diferente a la mediación en familia y también es muy diferente a la mediación de vecinal, específicamente por lo que yo les comentaba antes de que el punto de partida de la mediación penal, eh, digamos, es asumir el daño de una persona contra otra, ¿no? O sea, significa hacer proceso de mediación en contexto de daño, de afectación, de violencia. Por lo tanto, el punto de partida es ese y por lo tanto necesitamos un encuadre para la mediación que sea diferente a los otros tipos de mediación, ¿ya? Además, el mediador penal debiera tener, estamos hablando ¿no es cierto?, en el mundo ideal, formación, o debiera, si partiera un mediador a ser, por ejemplo, contratado en un programa de mediación como los que van a empezar ahora en el norte, en el cual hay un concurso abierto, y en la cual probablemente muy pocas personas van a tener experiencia ya de conocimiento de justicia restaurativa, pero en el mundo ideal debería el mediador tener información y conocimiento, no solo de mediación, sino que de justicia restaurativa como un marco mayor, un marco más amplio. Debería tener además información, conocimiento sobre aspectos victimológicos, ¿ya? ¿Qué significa ser víctima de un delito? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las implicancias? ¿No es cierto? Eh, eh, ¿Qué es la victimización secundaria? ¿Cómo podemos evitar la victimización secundaria en proceso de mediación? Y también necesitan el conocimiento respecto de quién es el joven, sobre la otra parte, ¿no? Que es el joven, la joven infractora de ley, teoría del desarrollo, y todos esos aspectos que son tan importantes para entender la conducta infractora. Entonces, se fijan ustedes, la formación de un mediador penal tiene bastantes aristas, ¿ya? Y el mediador penal tiene que lograr combinar estos distintos conocimientos en su práctica. Entonces, al menos el curso que nosotros ofrecemos, y aquí es importante que ustedes lo sepan, efectivamente nosotros abordamos estos aspectos, ¿ya? Abordamos justicia restaurativa, que lo hace en este caso la primera sesión, digamos, que es la clase introductoria para poder entender mejor lo que es el enfoque de justicia restaurativa, lo hace un profesor irlandés que se llama Tim Chapman, que es, la verdad es que es una persona muy reconocida a nivel internacional en este ámbito. Y luego tenemos digamos, módulos específicos para abordar el tema de la persona del joven infractor, la víctima de delito por un lado, y luego para hablar de lo que implica la mediación penal en términos más generales, ¿ya? Lo más probable es que el servicio parta con criterios más flexibles de contratación, ¿ya? Por ejemplo, experiencia en esto y deseable estudios en, ¿ya? Eso es lo más probable. No lo sabemos todavía, pero si llegaran a pedir formación eh, en mediación penal, lo más probable, perdón, si llegan a pedir algo en mediación penal, lo más probable es que sea formación teórica por ahora, más que experiencia práctica, porque va a haber muy poquita gente con experiencia práctica en este momento. Me puedo imaginar que a medida que esto vaya avanzando en su implementación, puedan ir poniéndose más estrictos en los criterios y exigir luego experiencia práctica también en mediación penal. Pero no estamos en condiciones de hacer eso ahora, ¿ya? Eh, Daniela, ¿te parece si le damos también el pase a una persona que tiene hace rato la mano alzada, ya. que es Natalia Izquierdo, para que podamos habilitar el micrófono entonces y nos pueda compartir su inquietud? Hola, ¿me escuchan? Igual había escrito la pregunta por el chat y era en relación a las experiencias de justicia restaurativa y en concreto de mediación penal en Latinoamérica. ¿Qué otras, porque mencionó la ponencia, experiencias de España, que ya lleva muchos años haciéndolo, ¿cierto? Pero en Latinoamérica, que ha sido comunidades con una historia un poco más lenta, ¿cierto? O más retrasada y quizá otros países más antiguos. ¿Qué experiencias existen, por ejemplo, en Perú, Colombia, incluso, que sabemos que tienen una alta tasa de criminalidad, u otros países de América? Gracias, Natalia, por la pregunta. Es verdad que no lo mencioné y eso es muy importante porque eventualmente caemos en ¿no es cierto?, en la tentación de hablar de los países desarrollados y nos olvidamos de nuestros vecinos.
está muy desarrollado la justicia restaurativa y en justicia juvenil especialmente, ¿ya? Por nombrarte algunos de los países que tienen más desarrollada la mediación penal: Argentina, em, Perú, Bolivia ha implementado un programa muy bonito de mediación penal para jóvenes infractores. Ecuador, Colombia, México. De hecho, estamos en este mismo preciso momento, como yo participo de la edición de un libro donde hicimos una recolección de experiencias de prácticas restaurativas en varios de en todos estos países que les estoy mencionando, y vamos a hacer un compilado de estas experiencias en una publicación, ¿ya? Así que hay también una revista, se los recomiendo que la busquen por internet, se llama La Trama, y en esa revista, que es argentina, pueden encontrar también algunos artículos de difusión más bien pública, porque no son científicos, sobre las experiencias de mediación penal. En nuestro país tenemos también esta experiencia de los pilotos, tenemos el piloto nuestro que estamos implementando en la Fiscalía Centro Norte, pero también hay otras organizaciones que han empezado a implementar prácticas restaurativas en su ejercicio. Por ejemplo, la Corporación Opción hizo hace poquito una publicación de una experiencia de una conferencia restaurativa que se habría aplicado en el sur de Chile, y me parece que todas esas son experiencias que son importantes de buscar. Ellos han publicado también un documento, en un material que es de acceso público, por lo tanto, si ustedes buscan, googlean Corporación Opción, Justicia Restaurativa, se van a encontrar con esta experiencia. Entonces, está muy difundida. Lo que hace la diferencia, me atrevería a decir, es que no todos los modelos son iguales, ¿ya? Por ejemplo, en Brasil y en Ecuador se implementa un sistema de mediación eh, em, que es donde el programa de mediación está dentro del poder judicial, ¿ya? O sea, dentro del poder judicial, junto con los jueces, ¿ya? Ahí están instalados los facilitadores. Eh, no hay estudios muy claros respecto de cuál es la ventaja y desventaja de ese modelo. En lo particular, creo que los servicios de mediación deben ser lo más autónomos posibles del proceso judicial, para poder trabajar y dar cuenta, digamos, y realmente cumplir con estos principios de confidencialidad, neutralidad en los cuales se basa. Pero eso ya es una discusión distinta, ¿no? De cuáles modelos están siendo más aplicados. En el caso nuestro, que vamos a aplicar este modelo desde el Servicio de Reinserción Social, eh, es un servicio, ¿no es cierto?, que además coordina la intervención de los jóvenes en distintos niveles, con distintos tipos de programas. Entonces, eso también, por supuesto, que tiene una característica específica que puede tener ventajas, desventajas, y creo que es muy importante que los mediadores que trabajen en este nuevo servicio tengan muy claras cuáles son también los riesgos que puede implicar digamos, trabajar desde ese contexto institucional, porque puede tener muchas ventajas en algunos sentidos, pero también puede tener algunas dificultades, sobre todo lo que respecta a la implicación de la víctima en el proceso, ¿ya? Pero eso es otro tema. Así que Daniela, muchas gracias por la mira, pregunta. sí, muchas gracias por la pregunta también. Tenemos a María Eliana también que ha pedido la palabra para poder hacer su pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Hola, sí te escuchamos. Ah, perdón, es que dijiste María Eliana, yo soy María Inés, entonces no sabía si era yo o no. Era María Eliana, Perdón. efectivamente, pero no hay María problema. Te Inés, escuchamos entonces, María Inés, y después escucharemos a María ya, ok. Eliana. Mira, tengo algunas dudas. Yo quisiera saber, entre los requisitos para ser mediador penal, ¿existe alguna carrera base específica? Porque mi carrera no es asistente social, yo soy matrona, pero con mucha experiencia en trabajo comunitario y de mediación juvenil. Tengo un magíster en familia, infancia y adolescencia y muchos cursos de trabajo con la adolescencia. Siempre he estado, digamos, en espera de esto porque creo que la justicia penal es maravillosa, yo creo que es muy positiva, tiene muy lindos efectos y cambios en las personas que lo realizan. Y mi preocupación es si realmente yo como con otra profesión pudiera
participar en este tipo de procesos? Y la otra pregunta es, ¿acaso existe algún requisito en cuanto a la edad de trabajar? Porque soy una adulta un poco mayor. María Inés, Sí. mira, ahí no tengo, como yo les contaba recién, todavía hay definiciones que el nuevo servicio no ha realizado, ¿ya? Entonces ahí Ah, yo perfecto. te voy a hablar de lo que yo creo, ¿ya? No es necesariamente lo que va a decir el nuevo servicio, ¿ya? Porque eso es una resolución que ellos tienen que tomar. Pero en mi experiencia y en la experiencia internacional también se ha visto que el rol de mediador no tiene que ver con con la formación de base, ¿ya? Sino que tiene que ver con Perfecto. características más bien personales, que son las más importantes, Ok. ¿ya? Por lo tanto, no debiera ser, me parece a mí, la formación de base un problema o una limitación para poder formarse como mediador penal, ¿ya? Em, Ahora, la tendencia en general es que son abogados, son psicólogos, son trabajadores sociales, eh, pero, pero no necesariamente creo yo que hay que limitarse a eso. Así que, pero como te digo, hay que esperar qué es lo que el nuevo servicio define. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta también, María Inés. Ahora sí le vamos a dar el pase y con esta pregunta vamos a cerrar también ya nuestro conversatorio. Así que María Eliana, te escuchamos Hola, ¿me escuchan? fuerte y claro. Hola. Hola, Hola. buenas tardes. Yo estoy hablando de acá desde Villarrica. Yo soy trabajadora social y mira, en parte mi consulta es qué pasaría para los futuros mediadores que estamos en región. Cortito, yo estuve más de 15 años como perito de la Defensoría Penal Pública en Santiago y también en Temuco. Fui directora del CIPSRC de San Bernardo, lo que es ahora Tiltil. Y hoy día me encuentro como mediadora vecinal o comunitaria para la comuna de Villarrica. Digo, me encuentro porque soy una sola para toda la comuna. Y a mí la verdad me interesa y creo tener como la experiencia en el tema penal, porque además estuve en el Ministerio de Justicia y fui parte de la mesa cuando empezó el tema de RPA, cuando fue el lanzamiento de reforma procesal adolescente. Entonces, no sé de los que estamos lejanos a esto y si se va a ampliar hacia la zona sur, ¿cómo llegamos los que estamos acá? Eso. ¿Te refieres a la reforma en justicia juvenil? Sí, Sí. sí. O sea, Yo está estaba en la división pensado, de defensa en el Ministerio de sí, Justicia. Ahora sí, estoy acá en Villarrica. Esto fue entre el 2000, cuando partió la reforma y de hecho cuando partió la reforma procesal, penal, que fue en la novena y cuarta región, yo partí el 2000 junto con la Defensoría Penal Pública en Temuco. Después me ya. fui a Santiago y así seguí y llevo ya como perito, además soy mediadora familiar y llevo además como perito 13 años, desde que Ujú, partió los ujú. tribunales de familia. Sí, bueno, como te contaba, como contaba antes, efectivamente esto tiene una implementación gradual, ¿ya? Entonces, ahora la reforma partió en el norte, pero luego va a ser el sur. Ahí no te podría decir exactamente cuáles son las regiones que se incorporan a la segunda fase y finalmente, al final, es la región metropolitana, ¿ya? Esto tiene que ver con facilitar la implementación, ir haciendo mejoras en el camino. Entonces, lo único que queda es esperar pacientemente a que se aplique en tu región, ¿ya? María Eliana. Algo que no dije antes eh, bueno, perdón, para terminar ese punto, respecto al tema de la formación, y esa es una de las razones, María Eliana, por las cuales nuestros programas de formación son online también, ¿ya? Porque precisamente nos interesa poder llegar a regiones con la formación en estas temáticas que son relevantes, que están muy, digamos, que son muy pertinentes para los cambios que estamos viviendo en nuestro sistema penal. Eso, así que esa es la razón por la cual es online. Pero respecto a la reforma, hay que esperar a que llegue el momento que no podría decirte en este minuto exactamente cuándo llega Villarrica. ¿Ya? Gracias, Ya. Agradecemos mucho tu gracias. pregunta también, María Eliana. Daniela, te agradecemos profundamente que hayas compartido esta tarde con nosotros, que nos hayas contado de todo lo que se viene también en los temas entonces relacionados para el siguiente año. Y por supuesto, no olvidar que estamos enmarcados en el curso que está próximo a comenzar, en donde también pueden profundizar mayormente estos temas y también tener herramientas para poder ya interiorizarse aún más y ponerse más en práctica ya
con la temática. Así que para todos ustedes que han participado en este conversatorio, queremos dejarle una beca especial de un 20% en el valor del curso. Recuerden que este curso parte el 4 de noviembre, con clases viernes y sábado, y además tenemos docentes muy entendidos en la materia, así que es una gran posibilidad para aprender más. Y por supuesto, en el chat vamos a volver a dejar nuestros datos de contacto. Pueden escanear el QR, nos pueden escribir, les podemos hacer llegar el brochure del programa para que puedan también saber cómo están abordados los distintos temas dentro del transcurso de este programa. Así que agradecida de toda su atención, principalmente agradecida de ti, Daniela, por tu espacio, por compartir tu experiencia también y tu conocimiento, y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado. Estamos a la espera de que nos puedan contactar por si necesitan alguna información adicional. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.